me siento feliz porque quizás voy a pasar mi membresía para acá. Vamos a decirle a la secretaria de mi iglesia que platique con la secretaria de acá para que y ser miembro de la iglesia de Cojute 1. En este momento traigo un material sólido. ¿Cuántos están preparados para escucharlo? Ok, entonces vamos a orar para que el Todopoderoso nos guíe a toda verdad. ¿Qué les parece si oramos? Arrodillémonos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos da la vida, nos permites ver la luz de un nuevo día y lo más precioso de que estamos en este lugar, en este día santo, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos hables al corazón, que nos guíes a toda verdad. Bendice a tu pueblo, bendice a las visitas que están aquí en este lugar, que podamos estar en reverencia y atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a tener una clase sólida de profecía apocalíptica. ¿Saben, hermanos, cuántos han notado de que me encanta predicar profecía? Saben de que ese es el don que Dios me ha dado. Y me siento feliz cuando las iglesias como esta son bendecidas con el don que Dios me ha dado. Sabe que las iglesias de que permiten esta clase de tema son iglesias maduras en la fe. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer un estudio profundo y sistemático sobre lo que significa salir de Babilonia. Queremos hacer un análisis exegético sobre lo que significa salir de Babilonia. Quiero que usemos como base Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 dice el sabio Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo de ¿qué? Del sol. Este versículo demuestra de que la historia se repite. Lo que aconteció en el pasado se vuelve a repetir. Ahora, si comprendemos bien este principio, vamos a entender perfectamente las profecías apocalípticas. Noten lo que dice este precioso libro de Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y el otro es revelación. Note qué interesante y profunda esta cita, que en el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. En otras palabras, para entender cualquier pasaje de Apocalipsis, ¿qué tenemos que hacer? Conocer toda la Biblia desde Génesis hasta Judá. Porque ella dice que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el Apocalipsis. Este es un principio vital a la hora de poder interpretar un pasaje de profecía bíblica. ¿Por qué muchos no entienden profecía? ¿Por qué muchos, por más que leen esta clase de temas, no los pueden entender? Es porque desconocen este principio
de que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el Apocalipsis. ¿Por qué en las iglesias protestantes hay unos tremendos errores de interpretación profética? Es porque desconocen estos principios que maneja la iglesia adventista. Que para entender profecía apocalíptica tenemos que conocer toda la Biblia, porque noten que en Apocalipsis está comprimida toda la Biblia. Ahora, en base a eso, vamos a ver qué significa salir de Babilonia, qué significa que Babilonia ha caído, quién es Babilonia, qué representa el río Éufrates de Babilonia y quiénes son los reyes del oriente. O sea, vamos a tener una clase supremamente profunda. Estos no son sermones, quiero que su mente la pueda abrir, porque estos temas ameritan una tremenda concentración, hermano. Estos temas son delicados y profundos. Así que si usted se está durmiendo, yo le aconsejo que vaya a tomar agua. Hay hermanos que solamente les hace falta traer la hamaca acá y la cama. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4 al 5. Apocalipsis 18, versículo 4 al 5. Quiero que me vayan siguiendo con la Biblia y nos concentremos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿De quién? ¿De dónde? De Babilonia. ¿Pero a quién se le llama que salga de Babilonia? Pueblo mío. O sea que en Babilonia hay ¿qué? Pueblo de Dios. Para que no seas partícipe de sus pecados, noten por qué hay que salir. Para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de su plaga, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de ¿qué? De sus maldades. Pregunto, ¿este mensaje es un mensaje de vida o muerte? Sí. Esto es un mensaje de vida o muerte porque noten, si salimos de Babilonia, vamos a escapar de las plagas. Pero si permanecemos en Babilonia, ¿vamos a qué? A participar de las plagas de Babilonia. O sea que es importante que conozcamos este mensaje. ¿Es importante que lo prediquemos? Sí. Porque es un mensaje de vida o muerte. Ahora, ¿saben qué interesante? Que los que salgan de Babilonia, la parábola de Mateo 20 se le llama los obreros de la hora undécima. La hora undécima, como la contabilizaban los judíos, la hora undécima equivale aproximadamente a las 5 de la tarde. O sea, ya está por ponerse ¿qué? El sol. Son los últimos obreros, los obreros de la hora undécima. Mateo capítulo 20, versículo 6 al 9. Mateo capítulo 20, versículo 6 al 9. Y saliendo cerca la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? El versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron ¿el qué? Cada uno ¿qué? Un denario. Vamos a ver de que los que salgan de Babilonia, que son los últimos obreros, que Dios llama antes que se ponga el sol. Esa expresión antes que se ponga el sol equivale al cierre de la puerta de la gracia. Esos últimos que salgan de Babilonia se le conoce en la parábola de Mateo 20 los obreros de la hora undécima. Repita conmigo: obreros de la hora undécima. ¿A cuánto equivale? A las 5 de la tarde. Ahora, vamos a ver qué significa esto. ¿A qué se refieren estos pasajes bíblicos?
¿Cómo saber interpretar este pasaje? Saben de que las iglesias protestantes comprenden esto literal. Ellos dicen de que Babilonia es Israel. Lastimosamente en las iglesias protestantes, lo digo con respeto, no saben ofender, lastimosamente en las iglesias protestantes son indoctos de este tipo de temas. Este tipo de conocimiento Dios lo ha dado únicamente a la iglesia adventista del séptimo día. Y se oye tipo como orgulloso esa frase, pero es una gran realidad. Dios nos ha dado un mensaje precioso que ninguna iglesia lo tiene y hay que admitirlo. Vamos a ver qué significa esto de la salida de Babilonia, quiénes son los que salen de Babilonia y qué método usará Dios para sacar a estos hijos de Dios que aún están en Babilonia. Así que quiero que se concentren. Si trae papel y lápiz, anote esta información porque esta información vale más oro que el que tiene el Vaticano. Saben de que para interpretar estas profecías de la caída de Babilonia, tenemos que conocer una historia tipológica que encontramos en el Antiguo Testamento. Para comprender lo que va a pasar en el tiempo del fin con la caída de Babilonia y cómo Dios va a sacar a sus hijos de Babilonia y qué método usará Dios para sacar a esos hijos que están en Babilonia, tenemos que conocer una historia tipológica que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso comencé esta clase con el versículo de la historia, se repite. Para poder interpretar profecía apocalíptica es importante que conozcamos la tipología, historias tipológicas que conectan con profecía apocalíptica. ¿Cuál historia? La historia de la caída de Babilonia, esa Babilonia de Nabucodonosor, de Belsasar. Según la profecía, ¿cuánto tiempo iba a estar Judá cautiva en Babilonia? La profecía decía que iba a estar 70 años. Judá, las tribus del sur. ¿Dónde dice eso? Jeremías 25, versículos 11 al 12. Noten que Judá, por su rebelión, por su apostasía, una apostasía tan crónica que llegó al punto de adorar a Tamuz y al dios Sol. Eso está en Ezequiel capítulo 8. Judá, por su apostasía y por su rebelión, Dios usó a los caldeos para castigar a Judá. Y Judá estuvo en Babilonia 70 años. Y después de 70 años iban a salir de Babilonia. Esto dice Jeremías 25, versículos 11 al 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Se refería a la destrucción de Judá de parte de las tropas caldeas. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. Y cuando sean cumplidas o cumplidos estos 70 años, ¿qué es lo que hará Dios? Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esta profecía es una profecía que se cumplió exactamente. Mire qué interesante cómo Dios opera en la línea de la profecía. Dios usó a los caldeos, a Babilonia, para darle una lección a su pueblo Judá. Pero después de esos 70 años, Dios iba a castigar a Babilonia. Interesante. 70 años estuvo Judá cautiva en Babilonia. Y después de esos 70 años, al terminar, Dios iba a sacar a su pueblo cautivo en Babilonia. La pregunté, ¿qué método usó Dios para sacar a Judá de Babilonia? Porque depende de que comprendamos esto, vamos a comprender lo que dice Apocalipsis 18. Si no comprendemos la profecía tipológica, es imposible que comprendamos la profecía apocalíptica. ¿Qué ciudad estaba situada entre dos ríos?
Saben que en Hechos capítulo 7, versículo 1, el diácono Esteban dice que nuestro padre Abraham fue llamado ¿de dónde? De Mesopotamia. ¿Pero qué era Mesopotamia? El libro de Génesis dice que Abraham vivía ¿dónde? En Ur de los caldeos. O sea, técnicamente Abraham ¿dónde vivía? En Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando Abraham fue llamado a que saliera de Ur de los caldeos, en otras palabras, estaba saliendo ¿de dónde? De Babilonia. Pero ¿saben de que Esteban dice que nuestro padre Abraham vivía en Mesopotamia? ¿Qué es Mesopotamia? Mesopotamia es un nombre compuesto, meso y pótamo, que significa entre dos ríos. Pregunto, ¿qué ciudad colosal estaba situada entre dos ríos? Babilonia. ¿Cuáles eran esos dos ríos? El río Tigris y el río ¿qué? Éufrates. Y esto se pone más interesante, hermanos. ¿Saben dónde se menciona en el libro de Génesis el río Éufrates? Era uno de los ríos del Edén. ¿Saben, hermanos, de que el diablo siempre le ha gustado estar donde Dios está? ¿Sabe dónde estaba ubicada la antigua Babilonia? En Irak. ¿Saben que Saddam Hussein, ¿se acuerdan de Saddam Hussein? Tenía como 5,000 ladrillos, porque él decía que iba a reconstruir otra vez ¿a qué? A Babilonia. Tipo burlándose de Dios. Yo tengo una clase profunda sobre eso, hermano. Me gusta estudiar y investigar. Saben de que donde estaba Babilonia, antes estaba el jardín del Edén. Esa era la ubicación del jardín del Edén. Pero el jardín del Edén, dice el Espíritu Precioso, que fue llevado al cielo antes del diluvio. Pero es interesante que la antigua Babilonia estaba situada entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Ahora, el río Éufrates pasaba en medio de Babilonia. Escuchen esta información. Necesito que toda esta información la vaya aislando. La antigua Babilonia estaba asentada entre dos ríos. Pero el río que pasaba en medio era el Éufrates. Ahora, ¿para qué usaba Babilonia el río? El secreto del poder de Babilonia cavilaba en el río Éufrates. El río Éufrates servía para dos cosas en Babilonia: como sistema de riego y como protección en contra de los enemigos. Mire qué interesante. Estaba investigando, hermanos, la historia, que dice la historia que la antigua Babilonia tenía unos enormes muros, muy altos, y eran tan anchos que podían pasar 5 carruajes, así, en línea, de ancho que era el muro de Babilonia. Y solamente tenía una puerta, Babilonia. Y las rejas de esa única puerta se incrustaban hasta abajo del río, en la tierra. O sea que si alguien quería entrar a Babilonia, era imposible, porque solamente había una puerta y el río servía de protección de Babilonia. O sea que los babilonios, mire qué interesante, y eso lo confirma la historia, los babilonios se podían encerrar meses ahí encerrados y no se preocupaban por salir afuera a conseguir comida,
porque adentro producía ¿qué? Su propia comida. Servía como sistema de riego. ¿Cómo le llamamos aquí, hermanos? Aquí hay agricultores. ¿Cómo se le llama eso cuando en verano se hacen milpan? Regadillo. ¿Qué otro nombre le dan? Se le conoce como tunalmil. Los hermanos que agricultores han escuchado hablar el tunalmil. El tunalmil es milpa de verano. Esto pasaba con Babilonia. Babilonia estaba confiada, segura, porque la protegía el Éufrates. O sea que el poder de Babilonia, ¿en qué cavilaba? En las aguas del Éufrates. Servían como protección contra los enemigos y como sistema de riego. Pero ¿saben qué interesante, hermano? Hay muchos pasajes bíblicos donde la Biblia enseña de que Babilonia se jactaba porque estaba protegida por las aguas. Isaías 47:8. Isaías 47:8 dice: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. Aquí se está hablando acerca de Babilonia. Tú que estás sentada confiadamente, tú dices en tu corazón: yo soy, fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. ¿Cómo se llama esto? Babilonia se jactaba porque estaba sentada confiadamente. ¿Sentada dónde? No en una silla, sino en el gran río Éufrates. Noten cómo dice Jeremías 51, versículos 12 al 13. Jeremías capítulo 51, versículos 12 al 13. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Reforzad la guardia. Poned centinela. Disponed celada. Porque deliberó Jehová. Y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú que moras entre ¿qué? Muchas aguas. ¿Cuáles eran estas aguas? El gran río Éufrates, rica en tesoro. Ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Porque la antigua Babilonia se jactaba porque moraba en las aguas del gran río Éufrates. ¿Cómo alguien iba a entrar a esa muralla? Era imposible. Ese gran río protegía a la gran ciudad de Babilonia. Aparte que solamente había una enorme puerta, pero que las rejas, ¿entienden lo que digo? Las rejas se incrustaban hasta abajo en la tierra. O sea que no se podía entrar ni por arriba. Claro que no habían aviones en ese tiempo, ni helicópteros. No se podía entrar por ningún lado. Porque Babilonia ¿qué? Estaba protegida por el gran río ¿qué? Éufrates. Pero es interesante, hermanos. ¿Cuántos han escuchado un dicho? Dicho mundano. Que a cada camarón le llega ¿qué? ¿Conocen ese dicho? Le llegó su día. A Babilonia le llegó su día. Y cuando Dios dice: hasta aquí vas a llegar, hasta ahí se llega. Porque Dios es soberano. ¿Cuántos creen de que Dios es soberano? Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque esto que viene es supremamente delicado. ¿Ya se durmieron? Quiero que levanten la mano. ¿Ya se durmieron? Ok. Mire qué profundo es esto. ¿Qué método usó Dios para hacer caer a Babilonia y sacar a su pueblo Judá de Babilonia? ¿Qué método usó? Es interesante, hermanos, esto comprueba. Este es un golpe mortal para el ateísmo, para los ateos, de que la Biblia es inspirada por Dios. Esto lo confirma la historia, hasta secular. Googléelo. Dios usó a un rey persa llamado Ciro para hacer caer a Babilonia, secar el río Éufrates y así sacar a Judá. Dios usó a un rey persa
un mundano. Imagínense, Dios es soberano, Dios puede usar a quien le plazca para cumplir sus propósitos. Dios usó a un rey persa, ni tan siquiera era israelita, era un persa, el rey Ciro. ¿Y saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Profeta y Reyes? Dice que Ciro, cuando se dio esta profecía de Isaías, Ciro era un joven, era un niño, y dice que Ciro pudo leer lo que el profeta Isaías decía acerca de él. ¿Comprenden lo que estoy diciendo, hermano? O sea que Ciro pudo ver de que Dios lo había elegido. ¿Y saben qué es lo que dijo Ciro? Si Dios me ha elegido, significa que Dios va a entregar en mis manos ¿a qué? A Babilonia. ¿Saben qué significa eso? Que Dios escriba algo acerca de usted. Y eso sea bueno. Ciro, cuando leyó eso de Isaías, de que Dios a través de Isaías hablaba acerca de él mismo, se sintió con esa fortaleza de que no iba a fallar, que esa gran ciudad imperial y colosal iba a ser destruida. Ciro, dice el Espíritu de Profecía, que leyó la profecía acerca de sí mismo. Interesante. ¿Cuál profecía? Isaías 44, versículos 26 al 28. Isaías capítulo 44, versículos 26 al 28. Noten los títulos que Dios le da a Ciro. Noten el tipo de terminología que Dios le da a Ciro. ¿Lo tienen conmigo? Digan amén. ¿Qué cita dije? Isaías 44, versículos 26 al 28. Esta es la profecía acerca de Ciro y lo que iba a hacer con Babilonia. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, noten cómo le llama aquí Dios a Ciro, siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. O sea, había una promesa que Jerusalén iba a ser otra vez habitada. Y las ciudades de Judá reconstruidas serán. Y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades de Secao. Noten que dice a las profundidades de Secao. O sea que Dios iba a usar a Ciro para secar ¿qué? El río Éufrates. Que dice a las profundidades de Secao. Y a tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice Ciro? ¿Qué se dice de Ciro? Ciro es mi pastor. Pero Ciro no era ningún cristiano, era pagano. Era un persa. Pero Dios, ¿cómo le llama? Mi pastor. ¿A quién se le llama en el Salmo 23? Mi pastor. Jehová mi pastor. Cristo es el pastor, pero aquí Dios le está diciendo a Ciro, mi pastor, y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. Noten que esta era una promesa como Dios iba a rescatar a Judá de Babilonia, los iba a libertar, pero Dios iba a usar al rey Ciro, mi siervo, mi pastor, para secar los ríos y las profundidades. Pero es interesante que a Ciro se le llama de otro nombre. Isaías 45:1. Isaías 45:1 dice, noten qué interesante el título que se le da a Ciro. Así dice Jehová a su... Esto es demasiado profundo. ¿Sabe quiénes se ungían con aceite de oliva en el santuario? Reyes, profetas y sacerdotes.
¿qué significa la palabra ungido? En el idioma hebreo, la palabra ungido, ¿sabe qué significa? Mesías. De donde proviene la palabra Mesías. Mire qué profundo es esto, hermanos. No sé si su mente está soportando esta información. Aquí Dios le está diciendo a Ciro, eres mi Mesías. Ciro es ungido de Dios, el Mesías. Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Sabe que esto se cumplió exactamente al pie de la letra? ¿Sabe qué es lo que dice la historia? Y esto lo corrobora el famoso historiador griego Heródoto y Jenofonto. ¿Saben qué dicen los historiadores? Que cuando Ciro conquistó a Babilonia, y fue en el año 539 antes de Cristo, sabe que, mire qué interesante cómo Dios todo lo encaja perfectamente. Dice que todos los babilonios adentro de Babilonia, la ciudad, estaban celebrando una fiesta y todos estaban patudos. ¿Saben qué significa la palabra patudo? Yo hablo como salvadoreño. Inclusive, si algunas veces no entienden la forma que yo hablo, hermano, es porque yo me crié de una forma rústica. Yo me crié de una forma rústica, por eso que algunas veces tengo caliche, así caliche que se maneja en la calle, del vulgo. ¿Qué significa estar patudo? Adentro de la Babilonia estaban todos patudos. Y dice la historia que se le olvidó cerrar la puerta. De tan patudos que estaban, dice Heródoto, que se le olvidó cerrar la puerta. ¿Y saben qué es lo que hizo Ciro? Dice que el rey Ciro, con su ejército, dice que fueron a buscar troncos de árboles y desviaron el cauce del río para un pantano que había ahí cerca de Babilonia. Había un pantano, dice la historia. Eso lo corrobora la historia fidedigna. Y uno de los mejores historiadores es Heródoto, y también otro historiador que se llama Jenofonto. Dice que desviaron el cauce del río, y eso fue en la noche. Ni se dieron cuenta porque estaban todos adentro borrachos. Dice que Ciro desvió el cauce del río, y dice que fácilmente entraron por la puerta principal, que se le olvidó que cerrar. Fácilmente Dios les puso la conquista a los persas. Y sabe, hermano, que es interesante que la historia dice: Babilonia fue sitiada por Ciro. Ciro, ¿se acuerdan, hermanos, que el reino estaba compuesto por dos reinos, los medos y los persas? Ciro era sobrino de Darío el Medo, general de los ejércitos que estaban combinados con los medos y los persas. Noten cómo dice Daniel capítulo 5 versículo 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Ahora, ¿saben de dónde venía Ciro? ¿De qué ubicación geográfica venía Ciro? ¿Saben, hermano, que por eso le estaba diciendo que mejor me voy a pasar para acá? ¿Saben de que la Biblia tiene misterio? Si usted le dice a un pagano: hey, léeme la Biblia, interpretámela, ¿qué es lo que le va a decir el pagano? No lo entiendo.
Porque dice la palabra que el hombre carnal no entiende las cosas de qué? Del Espíritu. ¿Sabe, hermano, que los puntos cardinales tienen significado en la Biblia? Los puntos cardinales. ¿Saben qué significa en los puntos cardinales? El oriente y el este son puntos cardinales de Dios, y el oeste y el sur son puntos cardinales del enemigo. Por eso es que el rey del sur se le llama al ateísmo militante, al Egipto espiritual, que se le aplicó más tarde a la Revolución Francesa, el ateísmo militante. Sur, símbolo de ateísmo. Pero es interesante, hermanos, que Ciro, ¿saben de dónde venía? Del oriente. Mire qué interesante. Ciro venía del oriente. ¿Dónde dice eso? Isaías 41:25. Isaías 41:25. Pregunta, hermano, ¿dónde sale el sol? Del norte levantaría uno. Oh, interesante. ¿De dónde? Bíblicamente, ¿dónde vive Dios? Alguien puede decir en el cielo, pero ¿cómo dices a ella? ¿A los lados de qué? Del norte. El trono de Dios está en el norte. Por eso, hermanos, que al papado en Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45, se le simboliza como el rey del norte, porque es un sistema apóstata que se hace parecer como Dios. Por eso es que el símbolo del rey del norte es un símbolo para el papado, porque el verdadero rey del norte es Cristo. Pero es interesante que Ciro venía del oriente. ¿Qué sale en el oriente? El sol. Pero aquí viene lo interesante, hermanos. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando Cristo viene por segunda vez, ¿de qué punto cardinal viene? Ciro simboliza a Cristo y sus ángeles. Cuando Cristo viene por segunda vez, ¿de dónde viene? ¿De qué punto cardinal? Como el relámpago que se pone del oriente hasta aquí. O sea que Cristo viene ¿de qué? Del oriente. ¿Saben que los mensajes de los tres ángeles también vienen del oriente? Pero aquí se pone más interesante, hermanos. ¿Están preparados para escuchar esta información? Cuando Cristo nació como bebé, ¿por qué punto cardinal entró aquí a esta tierra? Eso está en Lucas. Dice que por donde sale la aurora. ¿Qué es aurora? El amanecer, así dice Lucas. O sea, Cristo en su segunda venida viene del oriente, y cuando nació como bebé, entró ¿por dónde? Por el oriente. Porque el oriente es donde hay luz. Ciro venía del oriente porque Ciro representa a Cristo y sus ángeles. Pero aquí se pone más interesante, hermano. La Babilonia de Nabucodonosor y Belsasar fue destruida en el año 539 a.C. Ya no existe Babilonia, solamente hay ruina. Entonces, ¿de qué tipo de Babilonia se habla en Apocalipsis? ¿Quién es la Babilonia en Apocalipsis? Téngale cuidado a esos predicadores que cuando están predicando profecía, la dan tan superficial que no alimenta. Hay predicadores que dicen así: Babilonia es la iglesia popular. Hermano, ¿por qué dice iglesia popular? Una persona que esté ahí sentada en la banca, si escucha la palabra iglesia popular, se le van a la mente los mormones o Saibaba.
¿Cuál es el miedo de decir quién es la iglesia Babilonia? ¿Usted tiene miedo de decir, hermano? Yo no tengo miedo. ¿Quién es Babilonia en Apocalipsis? ¿Saben de qué libro Conflicto de los Siglos? ¿A quién ataca? Hablen, hermano. Hoy estamos en el tiempo donde la gente que predica la verdad, porque ya no es tiempo de estarle a la gente diciendo mensajes ambiguos. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es Babilonia? ¿Quién es? El sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata, como sistema. Y el libro Conflicto de los Siglos, ¿saben de qué habla directamente? Señala al papado como la ramera de Apocalipsis. Y dijeron, por eso no tuvimos que quitar esas citas, porque esas citas son ofensivas. ¿Verdad? Argumentos débiles y pobres. La ramera Babilonia es el sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata, como sistema. Ahora, quiero que se concentren, porque lo que pasó con la Babilonia literal, eso mismo Dios hará con la Babilonia espiritual, porque la historia se repite. Pregunto, ¿la Babilonia espiritual sobre qué está sentada también? ¿Sobre qué? Agua. Apocalipsis 17, versículo 1. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ve acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre qué. O sea que la Babilonia de Apocalipsis también está sentada sobre qué. Agua. Se siente confiada. El poder de esta Babilonia son las aguas. Se siente protegida por las aguas. Pero ¿saben de qué esta Babilonia está sentada sobre aguas y sobre una bestia escarlata? O sea que esta Babilonia de Apocalipsis controla las aguas y domina también a la bestia. Explico. ¿Por qué Babilonia tiene tanto poder? Porque controla las aguas y controla a la bestia. ¿Saben cuál es el secreto del poder de Babilonia? ¿Por qué Babilonia controla a las aguas y controla a la bestia? El secreto del poder de Babilonia está en el vino de su fornicación. O sea que Babilonia domina las aguas y domina a la bestia y domina a los reyes de la tierra con el vino de su fornicación. ¿Y qué vino? El vino de Babilonia son sus falsas doctrinas. O sea que Babilonia está sentada sobre las aguas y sobre una bestia. O sea, controla a las aguas y a la bestia al mismo tiempo. Pero ¿qué son las aguas de Babilonia? Apocalipsis 17, versículo 15. Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. ¿Qué son las aguas? ¿Qué simboliza las aguas? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. O sea que la Babilonia del tiempo del fin no es una ciudad literal, sino que representa a sistemas falsos y apóstatas de falsa religión que están ¿a dónde? En todo el mundo. Pero sucede, ¿dónde la tiene? Saben que por falta de tiempo no les explico las plagas, de las 7 plagas, pero la 5ª plaga cae sobre el trono de la bestia y su reino se convierte en tiniebla. El trono de la bestia está en Roma y su reino es la religión católica a nivel mundial. El trono lo tiene en Roma, pero su reino está en todo el mundo. Las aguas de Babilonia son la muchedumbre, los pueblos, las naciones y lengua. Pregunto, el mensaje de los 3 ángeles, ¿a qué lugares va?
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque es necesario que el evangelio, que son los mensajes de los tres ángeles, porque los mensajes de los tres ángeles desintoxican a los babilonios. Los mensajes de los tres ángeles van a todo el mundo, porque Babilonia ¿qué? Está también ¿qué? En todo el mundo. Y los mensajes de los tres ángeles desintoxican a los babilonios, porque según la profecía, ¿cómo están los babilonios? Ebrios con el vino de Babilonia. Pero esto se pone más interesante, hermanos. Quiero que se concentren. ¿Qué simboliza el secamiento de las aguas? Porque el Éufrates de Babilonia vimos que son las aguas que representan pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Pero ¿de qué manera Dios va a secar las aguas de Babilonia? ¿De qué manera Dios va a secar las aguas para sacar a su pueblo que está en Babilonia? Porque hay pueblo de Dios que Dios lo necesita sacar urgentemente antes de que caigan las plagas. ¿Qué es el secamiento del Éufrates? ¿Saben qué significa? Que a la ramera se le aparta todo su apoyo político y religioso. Por un momento las aguas protegen a Babilonia, pero hoy las aguas son sus enemigos, es su enemiga de Babilonia. ¿Dónde dice eso? El secamiento de las aguas representa que esta ramera, que por un momento la protegen las aguas y los reyes políticos, va a haber un momento donde el poder político y religioso se le aparta a esta ramera. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán ¿qué? ¿Quiénes son los 10 cuernos? En Europa literal, en el viejo mundo, ¿qué eran los 10 cuernos? Las 10 tribus bárbaras. Pero en Apocalipsis los 10 cuernos representan a los reyes de todo el mundo. ¿Con quiénes fornica la ramera? Con los reyes de todo el mundo. Noten que hay una fornicación, hay un adulterio. Pero ahora dice que estos 10 cuernos que vistes en la bestia aborrecerán ¿qué? A la ramera. ¿Y qué lo que harán? La dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes. ¿Qué animal devora carne? La mayoría. Pero saben de que esta es una profecía que proviene de la muerte de Jezabel. ¿Saben quién era Jezabel? En los tiempos de Elías el tisbita, era una prostituta, Jezabel. ¿Saben cómo murió Jezabel? ¿Saben cómo murió Jezabel? Dice que el rey Jehú la tiró por la ventana. Y dice que mientras comían y bebían, ya cuando terminaron de comer, Jehú le dijo a los que estaban con él, vayan, porque la tiraron de una ventana. Y fueron a comer. Dice que Jehú les dijo, vayan y vayan a enterrar a esa maldita. Y dice que cuando bajaron, ¿qué es lo que hallaron? Que los perros se la habían ¿qué? Comido. Qué terrible cómo fue la muerte de Jezabel. Ya leí ustedes ese versículo que dice que los perros se la habían hartado. Jezabel es una tipología de la ramera de Apocalipsis 17. Aquí dice que los reyes políticos van a devorar sus carnes, la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Cuando el río Éufrates, simbólicamente hablando, se seque y se le aparte el apoyo político y religioso a esta ramera, esto preparará el camino para los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Cristo y sus ángeles. Los reyes del oriente no son los chinos y los rusos. Los reyes del oriente representan la segunda venida de Cristo. Cristo viene del oriente con sus ángeles. Pero es interesante, hermano, que Dios tiene que sacar a su pueblo de Babilonia, porque está cautivo en Babilonia. Noten que Cristo seca el cauce del río Éufrates. Y sale su pueblo que está en Babilonia, que son los obreros de la hora undécima. ¿Quiénes son estos que están cautivos en Babilonia? Escuchen, hermano, esto que les voy a decir vale oro y quiero que lo memorice.
aunque la ramera representa a la Iglesia Católica y a sus hijas el protestantismo apóstata, la mayoría, miren la gran paradoja, la mayoría de hijos de Dios, ¿dónde está? Disculpen que hable fuerte, pero me emociono. ¿Sabe, hermano? Por eso, hermanos, hay que cerrar la boca. No andémonos jactándolo. No nos jactemos. Porque la mayoría de los que estamos acá como palomitos, bien bañados y con corbata, nos vamos a condenar. La mayoría de los que se van a salvar están en Babilonia. Mire que yo estaba tranquilito aquí, mire, que yo por estar aquí en la iglesia ya me iba a salvar. La mayoría de los que se van a condenar están acá y la mayoría de los que se van a salvar están en Babilonia. Dice el Espíritu de profecía. Cuando Dios dice salir de ella, pueblo mío, se refiere que hay pueblo en Babilonia. En el catolicismo romano hay pueblo, hermanos. En estas iglesias protestantes dominicales hay pueblo de Dios. Para aterrizar, les voy a leer 3 citas del Espíritu de profecía para aterrizar. Y la última que voy a leer, hermanos, de escalofrío. De escalofrío. Noten que dice esta cita. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1. ¿Ya tienen hambre, hermano? ¿O quieren que siga? ¿Saben cuando estudio estos temas hasta el hambre me va? Les contaba a los hermanos de que uno predicando estos temas hasta se le olvida el tiempo. Saben de que el último día, como despedí el seminario que tuve en Guatemala, lo despedí con un seminario profundo. Los hermanos me tuvieron casi 7 horas hablando y los hermanos quedaron con hambre todavía. Mira, ahí esa iglesia donde yo fui que tenían hambre, hermano. Yo nunca había visto una iglesia con tanta hambre como esa iglesia. Me tuvieron 7 horas. Ya lo último ya no podía hablar, ya solamente hacía señas yo porque ya no, necesitaba que alguien me tradujera allí la seña. Por poquito no uso el tablero braille. Tenían hambre. Y yo me siento feliz cuando encuentro iglesias adventistas que tienen hambre estos temas, que quieren aprender. No, hermano, me dicen, hay que predicar media hora. Eso depende, eso no es una regla, no es ninguna ley de medos y persas. Ahí depende el tema que se esté predicando y el predicador que esté predicando. Noten cómo dice esta cita. Mensaje selecto, tomo 3, página 441, párrafo 1. ¿Están preparados para oír? Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes. ¿El qué? Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas. ¿Cómo dicen amén? Ahí hay mucha gente fiel que formará parte de los 144,000, aunque usted no lo crea. Y un gran número en las iglesias católicas que están más listos a obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado pero que no andan en la luz. ¿Qué dice? Se la vuelvo a repetir la cita. Ahí hay gente en esos sistemas que lo poco que conocen, pero viven mejor que nosotros que conocemos la verdad. El Señor hará que el mensaje de la luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor de privilegio de la libertad religiosa del cual han gozado por mucho tiempo. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, pero ahora el párrafo 3 dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias. Saben, hermanos, y esta información se me acaba de venir a la mente.
Saben de que cuando estoy predicando se me vienen cosas a la mente. Saben, hermanos, que dice el Espíritu por decía que cuando caiga la lluvia tardía, el fuerte pregón de Apocalipsis 18, dice que ese fuerte pregón, que son los mensajes de los tres ángeles impulsados por la lluvia tardía, dice que este mensaje va a llegar a sacar a judíos de su ateísmo. O sea que los obreros de la hora undécima también incluye a judíos que van a convertirse al final. Elena de White dice que muchos judíos que están allá en Palestina, en Israel, van a aceptar el fuerte pregón. Muchos ateos, muchos mundanos van a aceptar a última hora el mensaje de los tres ángeles. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que hasta ahora han estado en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, noten cómo dice ella, por esta razón los obreros de la hora undécima recibirán un denario. ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? Los últimos que salgan de Babilonia. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Miren, hermanos, cómo es la providencia divina. Esa gente que hoy rechaza la ley de Dios van a salir y también van a predicar el fuerte pregón. Tremendo, hermano. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. ¿Quiénes? Los que salgan de ¿qué? De Babilonia, para ocupar la vanguardia. Se ceñirán la armadura completa de Dios, exaltarán la ley y se unirán a la fe de Jesús. Tremendo, hermano. Pero Dios primero tiene que secar el río Éufrates para sacar a sus hijos de Babilonia. Aquí viene la última cita y con esta quiero terminar. Yo no quisiera leer esta cita para no alarmarlo, pero tengo que leerla porque es inspirada por Dios. ¿Saben, hermano, que Dios tiene un modus operandus? Que lo que queda vacío lo llena. ¿Sabe que yo tengo un tema donde hablo de quiénes van a ocupar las vacantes que los demonios abandonaron en el cielo? Dice el Espíritu que las vacantes las van a llenar los redimidos del Señor. Porque el plan de Dios era que Adán y Eva procrearan una generación de gente santa y justa y buena, porque esa gente que iba a procrearse iba a llenar las vacantes del Señor. Pero como pecaron Adán y Eva, se malogró. Ahora los redimidos, dice el Espíritu Profecía, que van a ocupar las vacantes que los demonios abandonaron. Pero es interesante, hermanos, esto se pone más interesante. ¿Sabe que esa gente que salga de Babilonia, para dónde se va a ir? Los que salgan de Babilonia, ¿para dónde se van a ir? A formar parte de la iglesia adventista del séptimo día remanente. Pero como la Biblia dice que también dentro de la iglesia va a haber un zarandeo y una apostasía, la pregunta es, los que apostaten de la iglesia adventista, ¿para dónde se van a ir? Va a haber un trueque. Mire qué interesante esto, hermano. Hermano, ¿están escuchando lo que estoy diciendo? Los apóstatas que apostaten para el zarandeo, que va a ser una gran multitud, ¿para dónde se van a ir? Para Babilonia. Y los que salgan de Babilonia van a venir a ocupar las vacantes de nosotros. La pregunten. Mire, los que salgan de Babilonia, ¿para qué se van a unir con la iglesia remanente? Para predicar ¿qué? El fuerte pregón. Pero los que se vayan para Babilonia no se van a ir a predicar. ¿Saben a qué se van a ir? Andar destazando. ¿A quiénes van a perseguir? Al remanente.
Mire, hermanos, esto es terrible. Mire cómo estamos acá, bien bonitos, bañaditos y perfumados. Pero los peores enemigos, ¿dónde están? Aquí. Usted me puede decir, hermano Rafael Díaz, estos temas me dan algo de miedo. ¿Por qué no predica de amor? Esto es predicar de amor. Porque estos mensajes nos ayudan a despertar. Mire cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 593, párrafo 4. Con esto termino. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o eran mormones. ¿Verdad que eran mormones? ¿Verdad que los mormones predican los mensajes de los tres ángeles? Ni saben qué es eso. Hace poco platiqué con un gringo en un boom. Ni sabe qué es el mensaje de los tres ángeles. ¿Verdad que los que profesan el mensaje del tercer ángel, verdad que son los testigos de Jehová? Ni saben qué es eso. Pregúntenle a un testigo de Jehová cuando llegue a su casa. Explique los mensajes de los tres ángeles, ni saben qué es eso. ¿Verdad que los que profesan los mensajes de los tres ángeles son los católicos? Ni saben qué es eso. ¿A quiénes se refiere el Neguay? Al pueblo adventista que va a apostatar. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe y se irán a la playa. A eso se irán. Se irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Pero para qué? Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Estos son los que van a apostatar dentro de la iglesia. Hombres de talento y elocuencia. ¿Quiénes van a apostatar? Hermanos, ¿están escuchando allá atrás, hermano? ¿Quiénes son los que van a apostatar también? Hombres de talento y elocuencia. Aquí van a ir pastores, ancianos y teólogos. Noten qué interesante. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descargar almas. Se convertirán en los que van a dar regalos de Navidad a los hermanos. Van a andar repartiendo regalos a los hermanos. Y abrazos de Año Nuevo. Mire cómo dice la cita. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Terrible, hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué debemos de preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor? ¿Se dan cuenta por qué Jesucristo le dice a las iglesias de Apocalipsis, retén lo que tiene para que ninguno arrebate tu corona? Va a haber un trueque. Esa gente que salga de Babilonia va a venir a ocupar nuestros puestos y va a proclamar el mensaje del tercer ángel. Ellos van a completar el fuerte pregón de Apocalipsis 18 y lamentablemente muchos de los que estamos acá vamos a irnos para Babilonia. Pero Dios nos da libre albedrío. Hoy es el tiempo, hermano, donde nosotros podamos consagrar nuestra vida. Porque no es ley que usted y yo nos vayamos para Babilonia. Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros podamos hacer decisiones, ya sea para salvación o condenación. Pero hermanos, Dios tiene todo bajo control. La mayoría de hijos de Dios están en Babilonia. Imagínense, hermanos, qué tremendo. Y la mayoría de los que nos vamos a perder está acá adentro. Por eso, hermanos, debemos de ser humildes. Yo siempre lo aclaro y muchas veces lo he aclarado.
cuando hablamos de la gran ramera, cuando hablamos del papado, no estamos hablando en sí de las personas, sino de los sistemas falsos de religión. No estamos condenando a las personas, sino que estamos hablando del sistema falso de religión, porque la mayoría de Dios está en Babilonia. Que Dios lo va a sacar a través de un mensaje, que es el fuerte pregunta. ¿Cuántos quieren, hermanos, perseverar hasta el final de los que están acá? ¿Cuántos quieren ustedes ser parte del remanente del tiempo del fin? ¿O quieren irse para Babilonia? Pero aquí les va algo más fuerte para terminar. Saben de que yo puede ser de que haya salido de Babilonia físicamente, pero Babilonia dentro de mí no ha salido. Saben de que nosotros podemos ser miembros de la iglesia adventista y tener cosas de Babilonia dentro de nuestro corazón. Así que, hermanos, este mensaje es para que nosotros podamos reconocer en qué estamos fallando y podamos tener una reforma antes de que sea demasiado tarde. ¿Saben que me siento feliz cuando veo que hay visitas que escuchan esta clase de temas? Me siento feliz, hermano. Estos temas la gente la despiertan. Y la gente dice, ahí en mi iglesia no me enseñan eso. Ahora quiero invitar a toda la iglesia que se ponga de pie. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Necesitamos urgentemente un reavivamiento y una reforma. Porque puede ser de que yo ya salí de Babilonia físicamente, pero necesitamos sacar a Babilonia de nuestro corazón. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Saben, hermanos, que las oraciones para Dios todas son iguales, todas son importantes. Pero cuando nos arrodillamos estamos mostrando reverencia y respeto. Por eso es que la postura mejor, no es que sea mejor que otra, sino es la postura más reverente, la de arrodillarse. Eso dice el Espíritu por decir. ¿Qué les parece si nos arrodillamos? Oremos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos hablaste a través de este precioso tema que tiene que ver con verdad presente. Bendice las visitas que están acá en este lugar. Tú las conoces. Oramos por todo tu pueblo para que tenga misericordia en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, tú sabes nuestras luchas, nuestras debilidades. Bendice a cada hijo tuyo que está aquí escuchando tu palabra. Gracias porque has permitido que este tipo de mensajes se predican acá en la iglesia adventista de Cojute 1. Gracias porque has permitido que nos alimentemos de comida sólida. Quizás podemos pensar de que estos temas son fuertes, pero son temas que como iglesia los necesitamos comprender y predicar también. Hay que desenmascarar a Babilonia y sus falsas doctrinas. Pero hay que reconocer de que en Babilonia hay mucho pueblo tuyo, Señor. Gracias por este tema, Señor. Gracias porque le ayudaste a tu siervo para que pudiese presentar este tema con claridad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.